Apariciones en la guardería. Esta investigación nos lleva 30 años atrás. Para conocer esta historia, tenemos que viajar a la Barcelona de 1981. Un caso extraño como pocos. Ya hemos visto casos parecidos en donde los niños tienen esa relación con el misterio. Esa relación que parece que según pasa el tiempo van perdiendo hasta desconectar por completo y dejar de tener este tipo de visiones. Amigos invisibles los llaman algunos. ¿Pero qué pasaría si de pronto 10 niños vieran exactamente lo mismo y 2 adultos también vieran algo en ese momento? Pues tenemos que imaginarnos a 2 personas. La testigo, que está en ese momento y nos cuenta esta historia que la marcó profundamente, incluso después de 30 años, aún le sigue provocando un increíble terror. Estas 2 personas están en una guardería de Barcelona. Una guardería que no es una guardería al uso, es una casa antigua. Una casa que podemos imaginar de los años 80, pero que era de reciente construcción y que en ningún momento llegaron a conocer su historia. Pero desde un principio, allí empiezan a vivir fenómenos paranormales. Esta historia nos la narra su hermana, ya que, como dije antes, a la testigo le sigue provocando un gran terror, incluso 30 años después. Es la hora de la siesta para los niños de la guardería, y así es como empieza esta terrorífica historia. Mi hermana y la otra chica, que era mayor que ella y era la responsable, digamos, de la guardería, estaban en el pasillo, pues charlando, y de repente pues vieron un fogonazo, como una llamarada muy grande en medio de la cocina, como un resplandor muy grande. Entonces, claro, enseguida fueron a la cocina para ver qué podía haber sido aquello, si se habían dejado algo en el fuego. Hay que decir que hay mucha fenomenología sobre el tipo de luces como la que relata la hermana de la testigo. Estas luces dicen que están relacionadas con el principio de algo, con el principio de algunos fenómenos extraños, como un chasquido de dedos antes de que comience el fenómeno, según muchos expertos del tema, como por ejemplo Germán de Argumosa. Ellas, en un principio, ven una especie de luz que parece surgir de la nada, ya que cuando llegan a la cocina, se dan cuenta de que ese resplandor no ha surgido de ninguno de los fogones, sino del centro de la cocina, donde no hay absolutamente nada que lo pueda haber provocado. Cuando llegan allí, no encuentran indicios de nada que pueda explicar de forma racional qué es lo que ha ocurrido. Pero es que justo en ese momento, con ellas asustadas por lo que acababan de ver, la cosa parece que sigue aumentando de intensidad. Salieron de la cocina y pues aquello pues comentando, ¿no? Pues qué puede haber sido, no sé qué. Y de repente empezaron a oír pues como ruido de pasos y como las manecillas de la puerta, como si alguien intentara abrir una puerta. Los ruidos les da la sensación de que provenían del aula, de la clase donde estaban los niños durmiendo. Entonces mi hermana dijo, bueno, pues a lo mejor es algún niño que se ha despertado ya y están intentando salir al patio. Se fue al aula a ver y observó pues que algunos de los niños estaban despiertos y otros estaban durmiendo. Pero los que estaban despiertos no se habían levantado ni nada, seguían ahí tumbaditos, tapaditos con su sabanita, estaban tranquilos. Estas 2 compañeras despiertan al resto de los niños que aún siguen durmiendo. Los sacan al patio para que puedan jugar y además aprovechan para recoger unas hojas que hay expandidas por el suelo del patio. Papeles de periódicos, papel de seda, que utilizan para hacer collage, muy típico en las guarderías. En ese momento su compañera se mete en una sala que tiene habilitada como un aula, con ventanas a ese patio, para ella poder seguir trabajando mientras de alguna forma vigila a los niños. Es entonces cuando parece surgir una figura que no pasó tan desapercibida como quizá ella hubiera pretendido haber pasado. Ella se quedó sentada en otra aula que había, que daba al patio también, tenía como 3 ventanales grandes, de tal manera que ella desde la clase los veía perfectamente, los controlaba, pero sin estar con ellos. Y de repente su compañera, que también estaba en la misma clase, que estaba empezando a recoger con la escoba y eso, vieron pasar una sombra que salía desde la clase, digamos, donde dormían los niños y atravesaba todo el patio
y desaparecía por la pared del fondo que daba a la calle. Este patio pues tenía unos muros pues aproximadamente de 4 metros de altura, con lo cual era imposible que una persona se colara por ahí. Describen entonces lo que ellas ven como una sombra negra, algo que nos suena de haberlo escuchado en otros casos. Una sombra que además no va pisando el suelo, que parece ir levitando. Ellos, en ese primer momento, no pueden constatar este detalle porque desde la ventana no llegan a ver el suelo ni los pies de esta figura. Pero sí que la ven claramente cruzando el patio y en ese muro de 4 metros de altura parece perderse. Lo extraño es que en ese preciso instante los niños que estaban jugando tranquilamente en el patio reaccionaron de una forma bastante extraña. Antes de tener tiempo de reaccionar, ya empezaron a escuchar a los niños que lloraban, que gritaban. Entonces pasaron por la clase donde los niños dormían, abrieron la puerta y salieron al patio. La primera sorpresa que se llevaron fue que no había ni un solo papel, ni uno. Ya enseguida los niños empezaron a hablar. Hay que decir que el detalle de los papeles es un detalle en el que la testigo hacía hincapié, porque recuerda que esos muros eran de 4 metros de altura y además no había, parece ser, ni una pizca de viento. Nadie había visto esos papeles que estaban dispersos por el patio, por el suelo. Tampoco estaban en ninguna papelera ni en ningún sitio. Los niños empiezan a describir cosas muy parecidas. Empiezan a contar que acaban de ver algo que les ha atemorizado hasta el punto de llorar por el miedo que les había dado. Ellas, para no contaminarlos entre sí, uno a uno prácticamente empiezan a preguntarle qué es lo que han visto y de esta forma empiezan a conocer detalles muy interesantes. Fueron cogiendo niño por niño, pues más o menos habría pues unos 10 niños más o menos. Uno decía que había venido un señor muy negro, muy feo. Otro, bueno, todos coincidían en que era muy alto, muy grande. A la pregunta, ¿por dónde ha entrado?, todos indicaban la puerta, que estaba cerrada con llave y que daba a la clase donde dormían. ¿Y por dónde ha salido? ¿Por dónde se ha marchado? Y señalaban todos la pared del fondo, donde exactamente lo mismo que habían visto ellas. Lo que más llama la atención de lo que los niños dicen es ese hombre alto, ese hombre negro, que no pisaba el suelo como si levitara. Hasta 10 niños describiendo exactamente lo mismo. Incluso alguno llega a decir que ese señor ya lo había despertado de la siesta, casi precisamente en el momento en el que ellas ven aparecer una luminaria en la cocina. Es entonces cuando sucede uno de los detalles más inquietantes de la historia. Y es que algunos de los niños parecen hablar de esta figura como si la reconocieran de otros momentos de ese pasado por la guardería. Y lo que más les llamó la atención a mi hermana y a su compañera es que algunos de ellos hablaban de él como si no fuera la primera vez que hubiera estado allí, como si les resultase familiar, porque además unos decían un señor, pero había otros que se referían a él diciendo ese señor, como haciendo referencia a alguien que les resultaba conocido, como si en otras ocasiones hubieran estado. Y luego lo más impactante o lo más así, una niña que se quedó como oída, rara, ¿no? Y a todo lo que le preguntaban solamente contestaba una frase, decía, ha venido el Señor de Amor. Ha venido el Señor Amor. Esa es la palabra que ella repetía una y otra vez, y se refería a esa figura que cruzaba el patio, desapareciendo por el muro mientras volaba o levitaba. No saben si el Señor Amor o Amor es un apellido, un concepto o algo que ellas en ese momento no entienden, algo que en esta historia les va produciendo más pánico. De repente, los niños que están en el patio dicen algo que les termina de impactar a estas dos mujeres, y es que ese señor parece que se ha llevado también los papeles que estaban en el suelo. Los papeles que, como decíamos antes, no habían aparecido por ninguna parte. Esta mujer, la hermana de la persona que nos cuenta los hechos, llega a su casa atemorizada, con un ataque casi de ansiedad, y lo que ocurre a partir de ahí es muy curioso, porque de pronto sale a la luz que alguien ya conocía la historia de esa sombra. Mi hermana llegó a casa hecha polvo, evidentemente llorando con un ataque de ansiedad. El jefe, el propietario de la guardería, en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, estaba de viaje. Le llamaron por teléfono, le contaron, le dijeron que tenía que volver, que había problemas, que habían pasado cosas y bueno, más o menos por encima le explicaron, pero tampoco demasiado, ¿no?
el propietario pues les dijo pues que al día siguiente volverían, él y su esposa, y que bueno, que ya hablarían. Entonces al día siguiente, cuando vino el dueño, se presentó en la guardería, mi hermana y su compañera le explicaron todo lo que había pasado, y bueno, la sorpresa fue mayúscula cuando el dueño de la guardería les dijo: ahora entiendo por qué mi mujer no quiere venir aquí a trabajar, porque por lo visto les contó que su mujer, antes de que ellas trabajasen allí, pues estaba ella en la guardería, se ocupaba ya de los niños, y muchas tardes, pues cuando los niños se acostaban a dormir la siesta, más de una vez había visto una sombra en la habitación entrar, había oído pasos. La guardería terminó cerrando pocos días después de esta visión, quizá porque los padres de los niños que habían escuchado los testimonios dejaron de llevarlos a ese lugar. No lo sabemos, es solo una hipótesis. ¿Qué puede ser esto? ¿Son presencias malignas? ¿O tal vez otras realidades que solo a veces podemos ver? Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Si les ha entretenido este vídeo, pueden darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. Les estaría muy agradecido. También pueden encontrar esta información en planetamisterio.net.